Buenos días. Esta es la clase número 10 del módulo 3 del curso Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy continuaremos con el tema proteínas, incursionando en funciones biológicas, conservación y pérdida de la actividad biológica. Como ya hemos visto, una proteína es un polímero de aminoácidos. Acá tenemos algunas representaciones. Esta es una representación con fórmulas donde acá podemos ver el carbono alfa de un aminoácido, su grupo amino que está formando la unión peptídica con el grupo carboxilo, ahora transformado en carbonilo, del aminoácido siguiente, la cadena lateral y un hidrógeno. Y acá seguiría el grupo carboxilo que lo une a otro aminoácido. Y esto seguirá hasta que en un extremo tendremos el grupo carboxilo libre, constituyendo lo que se llama el extremo C-terminal. De esta manera se repiten cada una de estas estructuras. Es el aminoácido que ha quedado unido, que habitualmente lo llamamos residuo de aminoácido. En el extremo contrario tenemos un grupo amino libre que corresponde al extremo amino terminal. El largo de esta cadena es variable, va a depender de cada proteína y en último término depender de la estructura del gen que se halla en el ADN. Esta estructura que tenemos acá la podemos representar esquemáticamente de esta manera, donde cada círculo está representando un aminoácido y la letra representa el código de una letra de cada aminoácido. Cada raya sería una unión peptídica. Acá tenemos la estructura primaria o secuencia de aminoácidos indicado desde el extremo amino hacia el extremo carboxilo: isoleucina, glicina, alanina, valina, leucina. Y esto es también la secuencia, pero en el código de una letra, muy común cuando uno estudia proteínas debido al largo de aminoácidos que habitualmente tienen las proteínas. Las proteínas las podemos clasificar de varias maneras y una de ellas es por su estructura. Tenemos proteínas representadas esquemáticamente, por ejemplo como esta, que está formada por 5 aminoácidos. Esto lo llamamos proteína simple porque cuando rompemos las uniones peptídicas solo obtenemos 5 aminoácidos. En cambio hay algunas proteínas conocidas como proteínas conjugadas que además de aminoácidos pueden tener unido de alguna manera, covalente o no, pero unido a la proteína, otra estructura que no es aminoácido. Cuando se produce la hidrólisis, es decir, la rotura de las uniones peptídicas, se obtienen aminoácidos libres y estas estructuras que no tienen forma de alfa aminoácido. Veamos ahora una parte estructural importante de una proteína y es lo que se conoce como capa de hidratación. Cuando hablamos en general, hablamos de la capa de solvatación porque la proteína se rodea de moléculas del solvente. Pero como nosotros habitualmente estudiamos proteínas en un medio acuoso, el solvente es agua y se da el nombre de capa de hidratación. Revisemos rápidamente el concepto que conocemos de módulos anteriores. Esta es la molécula de agua, el solvente principal y componente principal de los organismos vivos. La molécula de agua está formada por un oxígeno y 2 hidrógenos, que son átomos con gran diferencia de electronegatividad. Esto determina que los electrones se desplacen en un enlace covalente hacia el lado del oxígeno, atribuyendo una diferencial de carga negativa sobre el oxígeno y positiva sobre los hidrógenos. De esta manera podemos representar la molécula de agua de esta manera, como una estructura que es un dipolo, tiene una acumulación de carga positiva de un lado y carga negativa del otro. No es una estructura cargada, sino que tiene acumulaciones de cargas. Entonces, si esta línea que tenemos acá en negro resaltada es una proteína con sus estructuras primarias, secundarias y terciarias en este caso, la cadena proteica tiene las cadenas laterales y las uniones peptídicas que sobresalen de esa cadena. Entonces la molécula de agua va a interactuar con sus diferentes partes del dipolo, especialmente con los grupos oxidrilo y los grupos que contengan nitrógeno, produciéndose en general puente de hidrógeno. Entonces, estas moléculas de agua se van a unir a los grupos con oxígeno o nitrógeno de la cadena y van a ir revistiéndola de agua
Y acá esquemáticamente es lo que va a ocurrir. Si esta es una proteína, va a quedar recubierta de moléculas de agua, lo que se conoce como capa de hidratación. Esto que ocurre con las cadenas laterales también ocurre con las uniones peptídicas. Si ampliamos este sector, en este sector veríamos obviamente uniones peptídicas con carbonos alfa y cadenas laterales. Las moléculas de agua pueden unirse también en esos sectores. Por lo tanto, esto forma una capa que será mayor o menor dependiendo de la proporción de aminoácidos polares que tenga la molécula. Esta capa de hidratación puede alterarse y cuando se altera cambia la estructura de la proteína. Una de las causas que pueden alterar la capa de hidratación son la presencia de sales y alcoholes en alta concentración. ¿Qué ocurre cuando tenemos una sal? Por ejemplo, ponemos acá solo el catión sodio. El catión sodio es una estructura que tiene carga positiva y por lo tanto va a tener también gran afinidad por las moléculas de agua debido a que la molécula de agua es un dipolo. Entonces, si la concentración de sales es muy alta, esto va a ir quitándole moléculas de agua a la proteína y atrayéndola y uniéndola a los iones. De esta manera, la proteína va a ir perdiendo las moléculas de agua, desprotegiéndose y quedando la proteína al descubierto. Cuando la proteína queda al descubierto, puede empezar a interaccionar entre ellas, formando acúmulos que la van a hacer desprender de la solución y normalmente generar una especie de un precipitado, es decir, algo que se desprende de la solución. Y en estas condiciones la proteína es probable que pierda su función y parte de su estructura. Entonces este proceso se denomina desnaturalización, que en este caso va acompañado de precipitación. Este proceso, que lo estudiamos con las sales, también ocurre con los alcoholes, por ejemplo, y con sustancias como los hidratos de carbono. Las grandes concentraciones de hidrato de carbono, como tienen gran cantidad de grupos oxidrilos, puede producir exactamente lo mismo. Entonces, revisemos nuevamente este proceso de una manera más sencilla. Una proteína en general es funcional cuando tiene su capa de solvatación, pero estar en presencia de sales se intercambian la capa de solvatación, o dicho de otra manera, la sal le quita la capa de solvatación, se hidrata la sal, la proteína queda desprotegida y se transforma en una proteína no funcional. Acá tenemos algunas cosas que parecen no tener nada que ver con esto, pero están muy relacionadas. Este proceso de hacer perder la función a una proteína por perder la capa de solvatación se utiliza, por ejemplo, en los procesos de conservación de alimentos. Todos aquellos alimentos que son embutidos, como el salame, el jamón, se basa su conservación a temperatura ambiente en que al tener un alto contenido de sal, cualquier microorganismo que quiera posarse y alimentarse de esto no lo podrá hacer, porque cuando intente producir la digestión de estos alimentos, la gran cantidad de sal le producirá desnaturalización de su proteína y el organismo no podrá prosperar y morirá. Lo mismo ocurre cuando se producen conservas con gran cantidad de azúcar, como son los dulces y las mermeladas. Y la misma función cuando usamos alcohol para desinfectar una herida. La aplicación de alcohol, el objetivo que tiene es desnaturalizar las proteínas de los gérmenes de manera de que estos no puedan prosperar y no produzcan una infección. Pasemos a otra causa que puede tener efectos sobre la estructura de las proteínas, y uno de ellos es el pH. Como hemos visto antes, las proteínas tienen uniones entre sus cadenas laterales y entre sus uniones peptídicas, más allá de la unión peptídica en sí. Por ejemplo, el hecho de que tenga estructuras que pueden tener carga negativa, como los grupos carboxilo de los aminoácidos aspartato y glutamato, y cargas positivas, como los grupos amino de las histidinas, argininas y lisinas, estos grupos con carga positiva y negativa pueden producir una unión entre diferentes partes de la misma molécula o diferentes moléculas, conocido como enlaces salinos o enlaces electrostáticos. Si a una proteína que tiene esta estructura la sometemos a un aumento del pH, al aumentar el pH, si alcanzamos el valor del pKa de los grupos que tienen carga positiva, la carga positiva se perderá, y cuando se pierda la carga positiva, la unión electrostática que existía acá ya no existirá, y como podemos ver, la proteína ha cambiado su forma, estaba más próxima entre sí y ahora se ha desplazado hacia afuera como si fuera acá una bisagra. Entonces, esto seguramente ha producido un cambio en la estructura secundaria y terciaria de la proteína que ha afectado su función.
En general, cuando hacemos cambio de pH, la proteína tiene una capa de solvatación y se encuentra de manera funcional. El cambio de pH normalmente no le afecta tanto la capa de solvatación, pero sí trae cambios dentro de la estructura de la proteína. Esto también es utilizado en las ciencias biomédicas, especialmente relacionado a la nutrición y alimentación. La conservación de alimentos sin necesidad de frío, como por ejemplo son los encurtidos o los picles, con el uso de vinagre, permite esta conservación. ¿Por qué un picle dura más tiempo que las verduras comunes si uno las dejara a temperatura ambiente? Porque al encontrarse en un medio ácido, cualquier microorganismo que intente contaminarlo y alimentarse a partir de ello produciendo la descomposición no lo puede hacer, porque al caer dentro de este sistema el pH bajo que tiene por la presencia del ácido acético determina que no pueda crecer y por lo tanto tampoco alimentarse de los productos que están en su interior. Cuando aumenta el pH, entonces, como vimos, acá en este caso estamos representando una unión electrostática intercatenaria, donde representamos en color negro a una molécula y en color rojo a la otra. Carga positiva correspondería a un residuo básico de aminoácido, este es un residuo ácido. Si aumentamos el pH, se perderá la carga a medida que el pH aumente. Esto debilitará la unión, y cuando esta unión se haya debilitado, estas proteínas podrán separarse entre sí, y obviamente si para actuar tenían que estar juntas, al estar separados no lo podrán hacer. Vamos a ver ahora los puentes disulfuro. Ya hemos estudiado el puente disulfuro, es una unión que se produce de tipo covalente entre dos cisteínas de la misma cadena polipeptídica o distinta, como es en este caso. Acá tendríamos un puente disulfuro intercatenario. Esto es una unión covalente que puede ser afectada por agentes reductores, es decir, sustancias que aporten hidrógeno, hablando de manera sencilla. Cuando a esta sustancia la atacamos con agentes reductores, la unión covalente se debilita y se va a romper. Entonces lo que se produce es que las cisteínas recuperan su grupo sulfhidrilo, pero ya ahora de manera libre, y por lo tanto esto también va a determinar que las proteínas se separen entre sí, y si juntas tenían su función, separada probablemente no la tengan o tengan otra función. ¿Qué tiene que ver esto que estamos poniendo acá? Bueno, un ejemplo no muy relacionado a la medicina, pero para entender. La queratina es una de las principales proteínas que forman algunos estratos de nuestra piel y el cabello. La queratina son proteínas que tienen una gran cantidad de puentes disulfuro y que tienen diferente ordenamiento característico de cada individuo. Por ejemplo, si las cadenas están bien ubicadas de manera paralela y los puentes disulfuro están ubicados de manera organizada, esto va a dar cabello lacio, pero si están entrecruzados entre sí, esto va a dar un cabello ondulado. Entonces, es común, una práctica común, desde hace ya más de un siglo que se aplica, que pueda cambiarse el cabello de lacio a ondulado o viceversa, y a este proceso se lo llama un tratamiento permanente. ¿En qué consiste esto? Y sirve para entender los puentes disulfuro. En el tratamiento permanente del cabello, lo que se hace es al cabello tal cual está, primero se lo trata con un reductor, con el cual rompemos los puentes disulfuro. Luego al cabello se lo ubica en una posición especial, y luego de haberlo ubicado en una posición especial, se lo vuelve a tratar con un oxidante para formar los puentes disulfuros. Si yo partí de un cabello que tenía puentes disulfuro de manera paralela y he hecho el trabajo para que queden cruzados, lograré que un cabello lacio se transforme en ondulado, y esto tendrá un tratamiento permanente, solo será cambiado con el crecimiento del cabello o con el tratamiento nuevamente. Al revés, si yo hubiera partido de un cabello ondulado y hubiera hecho el tratamiento, en este sentido obtendría un cabello lacio. Muy bien, vamos a ver ahora qué efectos hace el aumento de temperatura. Supongamos que esto esquemáticamente es una proteína y que cada uno de estos rombos que hemos hecho es una subunidad de una proteína que está formada por 4 cadenas. Esto es esquemático para entender qué es lo que ocurre. Cuando la temperatura aumenta, esto produce un aumento de la energía cinética que la hace vibrar, y como consecuencia de esa vibración produce la rotura de los enlaces que los mantenían unidos. Veámoslo nuevamente. Entonces,
si estas 4 proteínas tenían que estar juntas entre sí para cumplir su función, si ahora están separadas no lo van a hacer. El aumento de temperatura no solo separa entre sí cadenas polipeptídicas, sino que también puede separar partes de una misma cadena haciendo perder actividad. En la ciencia biomédica el aumento de temperatura tiene grandes aplicaciones y uno de ellos es también en la conservación de alimentos. Por ejemplo, en la leche, como este caso que vemos acá, que dice leche UAT o leche esterilizada a ultra alta temperatura, conocida como leche larga vida, se basan en ¿qué? En que la leche habitualmente trae una gran cantidad de microorganismos y por lo tanto si uno esa leche la conserva en esas condiciones, los propios microorganismos van a descomponer la leche. El tratamiento de la leche con ultra alta temperatura lo que hace es el efecto que vimos recién de producir la destrucción de las proteínas, especialmente las que nos interesan son la destrucción de los gérmenes, de manera de que acá dentro no queden gérmenes y por lo tanto al no quedar microorganismos, estos no atacarán la leche y esta tendrá una larga duración. Si la temperatura, el aumento de temperatura no fuera tan grande, esto va a producir aumento de la agitación térmica y de la energía cinética, pero probablemente llegue no a afectarlo, que es lo que puede pasar un día de extremo calor. Si la temperatura fuera tan letal sobre las proteínas, un día de gran calor nuestro organismo podría sufrir consecuencias letales. Por lo tanto, no siempre el aumento de temperatura trae efectos importantes sobre las proteínas, simplemente en algunos casos el aumento de la energía cinética puede hacerle perder la actividad. En general, los cambios de actividad y efecto de la proteína por la temperatura, cuando la temperatura produce efectos sobre la proteína, en general es irreversible. Aunque si es, como en este caso, un efecto pequeño, puede hacer perder parcialmente la actividad y recuperarlo. ¿Qué aplicación tenemos a esto? Bueno, si la temperatura es baja y hacemos bajar mucho la temperatura, podemos lograr que las proteínas se muevan muchísimo menos. Por lo tanto, al bajar la temperatura, si las proteínas no se mueven, la energía cinética es muy baja, esto impedirá que todas las proteínas tengan función y es como que, uno diría, congelamos el microorganismo y al congelarlo este no cambiará. Esto se aplica en gran cantidad de cosas, desde conservar los alimentos en la heladera para que se mantengan viables para su consumo, hasta el transporte de órganos para el injerto en una persona que tiene un órgano afectado. Entonces, si acá vemos este esquema que ya hemos trabajado anteriormente, si esta es una cadena polipeptídica y esta es otra cadena polipeptídica, y acá estamos representando uniones entre cadenas laterales de aminoácidos que se encuentran relativamente cercanos, tenemos algunos que serán afectados por la temperatura y otros que no. Acá tenemos un puente de hidrógeno, la temperatura lo debilita y lo afecta. Esta es una fuerza de London entre dos estructuras hidrofóbicas, también son afectados por la temperatura y lo mismo pasa con las uniones electrostáticas. No así ocurre sobre los puentes disulfuro. El puente disulfuro, para ser afectado por la temperatura, tiene que ser muy extrema. Prácticamente lo que podríamos decir que ataca el puente disulfuro son básicamente los agentes reductores. Los metales pesados. Sabemos que los metales pesados como el plomo, el mercurio, la plata, son metales que pueden atacar a las proteínas haciéndole perder su función. Si nosotros tenemos una proteína funcional, es decir, que cumple una determinada función dentro de los organismos y esa función está muy ligada a la presencia de un grupo sulfidrilo libre de una cisteína de su estructura primaria, los metales pesados normalmente se unen a los grupos sulfidrilo y si ese grupo sulfidrilo era vital para cumplir su función, ahora ya no lo cumplirá. En general los metales pesados tienen una acción indiscriminada, no específica sobre las proteínas y se unirán a aquellas que tienen grupos sulfidrilos expuestos al metal pesado. Las radiaciones. Prácticamente todas las radiaciones tienen efectos sobre las proteínas, pero las que más nos interesan son las microondas y los infrarrojos. Como sabemos, las radiaciones van desde radiaciones de muy poca energía, como pueden ser las microondas o las ondas de radio, hasta radiaciones de muchísima energía, como son los rayos X y los gamma. Sorprendentemente, uno pensaría que las más dañinas para las proteínas son los X y los gamma, y sin embargo no lo son. Las microondas y los infrarrojos, pocos segundos de exposición a estas radiaciones produce destrucción de las proteínas y puede producir muerte de un organismo vivo. En cambio, la exposición a rayos X y rayos gamma no tiene ese efecto.
Solo basta pensar que en medicina, en diagnóstico por imágenes, se ocupan rayos X y rayos gamma y nadie muere en general por la aplicación de esa radiación. ¿Por qué las microondas y los infrarrojos producen este efecto? Bueno, es muy sencillo. Una onda, cuando llega a un sistema, las microondas y los infrarrojos, la particularidad que tiene es que hacen aumentar la temperatura. Su principal efecto es un efecto térmico, es un aumento de la energía cinética, con lo cual la proteína vibrará y se producirá su destrucción.